Hola, ¿cómo están? Yo soy Andra Wade y esto es Entre Nuestros Diálogos y tengo conmigo a Verónica Meléndez. Hola, Vero, ¿cómo estás? Feliz, feliz de verte, de escucharte y de participar contigo. Muy bien, No, mil gracias. gracias por aceptar. Y bueno, Vero, cuéntame un poco sobre... bueno, antes de empezar, el tema de hoy va a ser cómo sanar a través del amor y es más como cómo, pues ver la otra cara en la moneda, nuestro dolor. Entonces, Vero, cuéntame un poco de quién eres y de tu trabajo. Claro. A ver, Andy, creo que es importante lo que me preguntas porque el tipo del trabajo que yo realizo está enraizado totalmente en la experiencia de vida. Entonces te voy a contar cómo llegué ahí, ¿eh? En primer lugar, pues yo nací en una familia de valores, tradicional, católica, de Mérida. Siento que pues eso es parte de mi background, de mi aprendizaje de vida, de mi esencia, ¿no? Posteriormente, cuando cumplo 19 años, decido consagrarme a Dios y me voy con los Legionarios de Cristo. Ahí estuve 19 años y lo que más me gustaba de lo que hacía cuando era consagrada, precisamente era trabajar directamente con las personas Okay. en su proyecto personal, en su transformación de vida. Me encantaba prácticamente, creo que el 90% de mi tiempo estaba enfocado a niñas, adolescentes, jóvenes y también a los padres de familia. Y resulta que después de 19 años me doy cuenta o decido que no era por ahí, o sea que Ujú. ya no me veía ahí. Y se me presenta la oportunidad o la disyuntiva de me quedo en un lugar donde ya no siento fresco o decido reiniciar mi vida. Fue difícil, pero pues tomé la decisión y no me arrepiento. Y en ese espacio en que tomo la decisión y regreso a mi casa, una persona a la que yo quiero mucho me invita a un curso de coaching y me dice, Vero, esta oportunidad, yo sé que ya no vas a ser consagrada, pero me encanta que te sigas dedicando a ayudar a los demás y tal, y te quiero proponer hacer este curso porque yo ya lo hice y me certifiqué y se me hace que tú encajas perfecto. Me acuerdo que cuando me lo dijo, sentí así como que mi corazón me dijo, es por ahí, eh, sigue tu intuición y lo hice. Bueno, esa es la primera parte de cómo decido este nuevo enfoque de mi vida, de mi profesión, de mi trabajo actual. Sin embargo, no solo el tema de haber estudiado o de haberme preparado para ser coach, puedo decir que es lo que enriqueció o este tipo de trabajo que hago. Yo lo divido más o menos como en 3 o 4 experiencias. La primera, agarré la experiencia de vida de ser consagrada y de dedicarme a buscar con la gente qué era lo que quería para ser feliz. Eso lo mantuve. Posteriormente, pues adicioné las técnicas del coaching que aprendí y las fui haciendo propias porque era un enfoque diferente, una manera de abordar las situaciones de una manera diferente, en las cuales me sentí muy identificada. Por ejemplo, el que yo no puedo ser responsable de la vida de alguien más. Yo estoy ahí para acompañarte, para que la persona que viene haga un compromiso consigo mismo de buscar salir adelante y tomar decisiones, no para que yo lo hiciera por ella. Y eso me encantó. Y en tercer lugar, pues había participado en unos grupos de alcohólicos anónimos y en unos grupos de cuarto y quinto paso, en donde buscábamos de dónde podía provenir la insatisfacción, la ansiedad o el problema concreto que las personas manifestaban y dónde podía encontrarse esa raíz. Y encontrando esas raíces, sanar las heridas. Okay. ¿Por qué digo que todo esto se conjuntó? Se conjuntó porque de alguna manera fue lo primero que hice cuando me salí de ser consagrada. Y cuando ya iba a empezar a dedicarme de lleno a ser coach, me ofrecen trabajo en la empresa familiar. Y,
Y resulta que la verdad me pareció muy atractivo, por un lado, y por el otro pensé, pues si es la empresa familiar y me están ofreciendo trabajo, qué mejor manera de contribuir que apoyando en algo de la familia. Entonces sentí que puse a un lado toda esta experiencia, todo esto, como para tomar esa decisión y trabajar en la empresa. ¿Y qué crees? Resulta que en la empresa me piden involucrarme en el proyecto de la responsabilidad social Ok. Sí, como que todo de encaminado. corporativa. Y entonces todo se fue, o sea, todo fue embonando. Claro, la empresa pues tiene o tenía en ese momento aproximadamente 1,000 trabajadores, colaboradores, con lo cual pues no era tan fácil llegar a ellos de manera personal. Entonces fui diseñando un tipo de entrenamiento que se pudiese dar a través de retiros. Eh, por ejemplo, una vez al año que el colaborador con goce de sueldo pudiese participar en una experiencia sanadora de su vida. Ok, ok. Y créeme que toda esa experiencia y todo ese trabajo vino como a consolidar lo que ahora hago, porque una vez que dejé la empresa familiar, pude poner en práctica a nivel personal esto que ya había trabajado a nivel grupal y me sentí, bueno, no solamente satisfecha, contenta, sino que estaba ya haciendo realmente lo que soñaba o lo que había soñado, Ok. que era colaborar con cada persona en su búsqueda. Y bueno, no sé si esto contesta tu No, pregunta, claro, pero claro, yo diría que es mi resumen de vida y lo que hago. claro. Y pero cuéntame un poco sobre tu proceso, cómo o sea, tu proceso de terapia hacia tus clientes. Ok, todo lo que yo hago, Andy, Ujú. eh, viene de adentro hacia afuera. Ok. Entonces, podría parecer muy protagonista, pero pues sinceramente creo que es bueno comentarlo. Todo lo que yo he plasmado en este entrenamiento de 8 a 12 sesiones, lo probé en mí. De alguna manera, a mis 42 años, se puede decir que tuve un quiebre en donde me sentía que ya no era consagrada, que ya estaba de vuelta en mi casa, que no sabía qué rumbo iba a tomar mi vida y al mismo tiempo percibía como un dolor y una insatisfacción profunda, que en mi caso se empezó a manifestar de una manera que yo no me reconocía. A través de la ira. Empecé a tener como ira interna, como coraje, como molestias. Y tal vez las personas puedan pensar, bueno, eso nos pasa a todos, pero yo no me reconocía. Para mí esa emoción la reconocí en mí. Gracias a esa emoción y al haberme topado con ella, empecé a indagar qué sucedía conmigo. Entonces, todo esto que te he contado lo empecé a aplicar para mí. Empecé a Ok. hacer mi propio entrenamiento en mi vida, en mi persona, analizando pues mis patrones familiares, mis creencias limitantes, mis valores, mis virtudes, mis proyectos, pero también aquello que me frenaba, aquello que con Ok. lo cual no me identificaba. Entonces, partimos de eso para entender que todo el proceso del entrenamiento consiste en sesiones en las que la persona que viene o acude a mí generalmente viene con un problema. Ese es en el 90% de los casos. Ok. Vienen, dicen, oye, Vero, tengo esta situación. Generalmente las situaciones con las que yo me he topado en el trabajo son de pérdidas, de tristeza profunda, de satisfacciones, algún problema laboral, familiar con la pareja. En gen la gente viene porque quiere resolver un problema Ok. y esa es la puerta a través de la cual entran dentro de sí mismos para descubrir que problema que les está agobiando, Ujú. doliendo, incomodando, se vuelve
oportunidad para conocerse y para encontrar quiénes son, qué quieren. Y muchas veces me dicen, Vero, qué chistoso, yo vine por este problema, pero el problema, entre comillas, se volvió la oportunidad. Y descubrí muchas cosas más que el deseo de resolver el problema. Encontré por qué estaba yo sintiendo esto, cómo me puse en esta situación en mi vida. Y lo más importante, cómo quiero responsabilizarme para vivir plenamente con conciencia, libertad y amor mi vida, de forma que lo que sucede afuera no influya directamente en mis decisiones, sino el proceso que yo hago de aprendizaje a través de estas situaciones. No sé si más o menos con esto te queda claro. Sí, claro. Ok. O si quisieras que ahondar un poquito más en algo del entrenamiento, pero bueno, es básicamente esto. Okay. Sí, justo, o sea, siento que es como voltear a ver hacia adentro y que, o sea, primero qué es lo que me pasa, porque me siento así, pero aparte ya encontrando eso y ya trabajando y en el entrenamiento y varias sesiones, creo que también empiezas a encontrar como otras virtudes tuyas que no sabías que tenías, ¿no? Y otras herramientas para poder como resolver más problemas que se te van a presentar eventualmente, ¿no? Claro. Y fíjate que realmente es como si fuera una punta de un iceberg. Las personas vienen porque hay algo que les preocupa, pero eso es lo que alcanzan a ver. Y es válido, porque al final del día generalmente trabajamos con aquello que reconocemos. Okay. Lo que no reconocemos es muy difícil transformarlo. Pero cuando empiezas a ir a fondo, como tú dices, a ir hacia adentro, te empiezas a encontrar con que tú eres más que ese problema. Tú eres más que esta situación de vida. Que a ti no te define esa emoción, no te define ese problema, esa circunstancia, sino que es parte de. Y entonces te permite encontrar un mejor equilibrio para trabajar en tu armonía personal. Entonces, pues sí de alguna manera me da muchísimo gusto, no que la gente llegue con problemas, sino que pensar que después de una, dos, tres, cuatro, cinco sesiones, el problema empieza a perder fuerza. Y en cambio empieza a ser ese medio por el cual la persona inició un camino, por ejemplo, inició, continuó, porque depende de cómo lleguen, un camino de transformación personal basado en el reconocimiento amoroso de su valor, de su propia identidad. Okay, okay. Sí, justo yo fui con Vero, fue mi terapeuta por un tiempo, entonces a mí me ayudó mucho a cómo ver justo el tema de hoy, o sea, como a cambiar, como a sanarte a través del amor y como, ajá, ver las maneras de ver las cosas, perdón, de manera diferente, ¿no? O sea, creo que a mí me hacía como falta eso. Y como que me impedía sanar porque no veía como el lado, no quiero decir que los problemas tengan un lado bueno, pero sí, o sea, como el lado productivo de ese problema que puede salir en nosotros. ¿Te Entonces, puedo interrumpir? sí, claro, Creo que lo dijiste perfecto. O sea, no es que los problemas en sí sean buenos o malos, son útiles. ¿Por exactamente. qué útiles? Porque estamos en un proceso de vida y esas situaciones que aparentemente son obstáculos, muchas veces son las que nos forjan, pero también las otras, las que no son obstáculos, las que son, no sé, aparentemente cuestiones que podemos gozar fácilmente, disfrutar. Entonces, yo lo que veo es que vamos haciendo como un cambio de perspectiva. Y el primer cambio de perspectiva que tratamos de encontrar es la perspectiva de ese niño interior que de pronto reconocido en su valor, no por la maldad ni por la desidia de nuestros padres, porque no vamos a juzgar, que creo que eso es parte del entrenamiento, sino porque ellos querían darnos lo mejor que tenían. Y en ese camino de darnos lo mejor que tenían, algunos lo hacen desde el miedo, otros lo hacen desde una proyección personal de cómo se imaginan que va a ser su hijo o que quieren que sea su hijo.
Y entonces partimos porque casi todos tenemos una falta de identidad, de autoconcepto y de autoestima sanos. Precisamente porque aquellas personas en las que nosotros más confiábamos cuando éramos niños, que eran nuestros padres, a veces tenían una manera de conducirnos, de formarnos, de encaminarnos más restrictiva, más a partir del no, más a partir del eh, esto no lo hagas, no está bien así, mejor de esta manera, sin que se dieran cuenta que eso estaba lastimando nuestra base como ser humanos. Claro. El punto es que cuando descubrimos esto, entonces lo primero que hay que reconstruir es nuestro autoconcepto. Lo primero que hay que reconstruir es quién soy yo. ¿Y quién lo va a hacer ahora? Pues ya no vamos a llamar a nuestros papás para decirles, oye, fíjate que cuando yo era chica tú hiciste eso y me afectó. Entonces empezamos el paternaje o maternaje espiritual, que se refiere a hacerme cargo de mí y entender que en mi presente se van a manifestar todas aquellas cosas que no están resueltas. Por eso hay que estar atentos al momento presente. Y en este entrenamiento no es que nos vayamos al pasado, es más bien detectamos en el presente lo que no está sanado del pasado. Porque generalmente los problemas son eso, son esas heridas y situaciones no resueltas que hemos ido acumulando y que de pronto como que se desbordan. Y cuando se desbordan, nos preocupamos, decimos, ¿qué es esto? Cuando realmente se desbordan para ayudarnos, para decir, claro. atención, aquí hay algo que no está en equilibrio. No, y eventualmente, pues ese problema que no se había resuelto antes, pues tiene, o sea, como que es como un vaso y se va desbordando, ¿no? O sea, algún día tiene que salir y es cuando ya, pues creo que tomamos el primer paso, que es el paso más importante de pedir ayuda, ¿no? Sí, la verdad que para mí es el pedir ayuda se me hace un acto de valentía, porque de alguna manera estás poniéndote en el lugar para sanar. Estás poniéndote en la perspectiva para hacer algo por ti. Y fíjate qué curioso, el entrenamiento se basa en tu sabiduría interior. Entonces, al final las personas me dicen, bueno, entonces si tú me dices que no te cree a ti, en que el entrenamiento no se trata de lo que tú piensas, sino de lo que yo piense, me dice, estamos restaurando a esa persona porque estás encontrando mi sabiduría. Y eso es a lo que yo me dedico, a buscar tesoros. Y mi tesoro favorito es ese. ¿Cuál es la riqueza que esta persona tiene por esencia? Claro, al pedir ayuda, pues necesitan así como quien dice un flash, algo que les ilumine ahí dentro. Y lo que hacemos es buscar dentro de ti. Por eso el trabajo de este entrenamiento es a través de la resonancia interior. ¿Qué significa eso? Tenemos temas, vamos avanzando, como tú recordarás, pero no te pido que pienses como yo, sino que de los temas que estamos analizando, de los videos que vemos, de las diferentes técnicas que usamos, tú te quedes con aquello, con lo que sientes que hay algo que te resuena, efectivamente. Y así es como también vamos encontrando que las respuestas están dentro, nada más que el tipo de educación que hemos tenido, no solamente en casa, sino en los colegios, el tipo de cultura occidental, no siempre ha favorecido a la interioridad. Entonces, generalmente buscamos fuera lo que tenemos dentro. Buscamos la felicidad afuera cuando está dentro. Buscamos el amor fuera cuando está dentro. Buscamos resolver una vida en plenitud afuera cuando está dentro. Y fíjate que no quiere decir que afuera no puedas encontrar, pero más bien lo de afuera es lo que proyectamos. Por eso hay que sanar desde dentro, porque al final lo que tú reflejes es en lo que se va a convertir tu vida. Sí, claro. Justo en esos últimos episodios que he sacado, o sea, siempre así, creo que en esos 4 últimos he dicho de que conócete. O sea, creo que es lo esencial, porque sí, nos puede pasar algo, pero justo como que buscamos la ayuda afuera. Y bueno, o sea, si lo ves, pues sí es afuera, porque es un terapeuta, todo, pero que después se va a ay, no sé, se va a,
Lo puedes internalizar. Exactamente, Si lo quieres decir de esa internalizar. manera. Perdón, se me fue la palabra. Entonces, o sea, siempre estamos buscando, o sea, normalmente buscamos lo de afuera para llenar algo que realmente nosotros tenemos, pero no hemos encontrado, ¿sabes? O sea, lo que nos ayuda es como encontrar lo que realmente tenemos, pero que aún pues no lo hemos visto, no lo hemos razonado. Y creo que por eso a mí me ayudó mucho la terapia Ibero, porque justo encontré herramientas dentro de mí que claro que tenía, pero es más, yo creo que nunca había como tenido la oportunidad de utilizarlas, o sí, pero realmente no sabía cuáles eran, ¿sabes? Entonces, justo a mí me ayudó mucho como voltear dentro de mí y en vez de, sí, encontrar mi problema, claro que es esencial, pero encontrar las herramientas con las que voy a trabajar para poder mejorar eventualmente. ¿No? Claro. Fíjate, Andy, que por eso se necesita una mirada amorosa, compasiva, apreciativa hacia uno mismo. Uh-huh. El trabajo que hacemos en un ambiente donde el intercambio energético es positivo, es amoroso, es bondadoso, nos hace como que bajar la guardia, no estar a la defensiva. Porque Sí. imagínate vivir a la defensiva contra ti mismo. O sea, en lugar de que tú seas tu aliado, te vuelves enemigo. ¿Y eso cómo te das cuenta? Te das cuenta por el tipo de pensamientos que tienes, cuántas veces te hablas amorosamente o te hablas, no Sí. sé, de forma despectiva. Uh-huh. Entonces, si nuestros pensamientos hacia nosotros mismos son atacantes, imagínate el desgaste energético que esto implica. ¿Cómo vas a tener energía para dedicarte a construir cuando te estás destrozando, cuando Sí. estás enfocándote en lo que no quieres? Qué mal que no me salió esto, qué pena que no sé qué, soy un fracaso por esto. Entonces, cuando empezamos a entender que la salud integral involucra la salud mental y que la salud mental se basa principalmente en los pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos, Sí. puedes empezar a hacer ejercicios de pensamientos, no solo pensamientos positivos, porque no se trata de ser irreal, ¿no? Troné un examen y entonces mi pensamiento positivo es qué bien me fue en el examen. No, no se trata de inventar una realidad, Uh-huh. pero se trata de la próxima vez lo voy a hacer mejor. Estoy convencida que si meto esto y este elemento voy a tener mejores resultados. Entonces, una de las cosas que trabajamos mucho es el tipo de pensamientos que tenemos. ¿Y Claro. qué crees? El pensamiento detona las emociones. Según lo que pensemos de nosotros, vamos a sentirnos, vamos a, sí, a percibirnos. Uh-huh. Y eso influye directamente en nuestras acciones. Es como un ciclo de vida, pensamiento, emoción y acción. Si quieres, puedes incluir palabra, cómo te expresas, pero si pudiéramos resumirlo a 3 pasos, yo diría, sí hay una relación muy profunda con lo que pensamos, lo que Sí, sentimos y claro. cómo vivimos. Uh-huh. Y al final la gente quiere vivir bien. ¿Qué persona quiere tener una mala vida? ¿Qué persona quiere sentirse frustrado? ¿Qué Claro. persona quiere no lograr sus metas? Yo creo que nadie. Yo creo que si tú analizas el deseo profundo del alma de cualquier ser humano es vivir en plenitud, Sí, exacto. vivir en paz, ser feliz. Y lo que pasa es que a través de un entrenamiento como el que yo doy, y me imagino que otros muchos, te comprometes con la persona a ayudarle a buscar que las respuestas están dentro y Sí. que además en las respuestas puede ser asertiva, porque la persona puede tener miedo, puede decir, es que yo ya me he equivocado muchas veces. Sí, pero estás ampliando tu conciencia y ya incluyendo estos elementos, puede ser que tengas mayor oportunidad de resolver adecuadamente cada cosa que se presente, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí, creo que a veces como que lo vemos muy difícil, o sea, porque sí, no es sencillo, porque no, o sea, muchas veces cuando decimos, ay, ya, siéntete bien, de verdad, todo está bien,
pues sí ayuda, pero es como, pues no, nada más por un simple comentario no me voy a sentir bien. Pero creo que, pero tampoco no es difícil como cambiar eso, o sea, como que cambiar tu perspectiva. Claro, con ayuda, con entrenamientos, con terapias, con un psicólogo, o sea, claro que lleva un proceso, pero no, si estás creo que dispuesto a voltear o sea, como que voltear tu perspectiva de todo lo que está pasando, cambiar tus pensamientos, que clave, perdón, claro, los pensamientos son clave para tus acciones, para tus emociones y sentimientos, eh, pues que eventualmente se van a tener que cambiar, porque no es lo mismo a que me siento mal y siempre, pero que a decir, ok, hoy me siento mal, pero ¿qué voy a hacer para sentirme bien? ¿O por qué me siento mal y cómo lo voy a resolver? O, ok, es un mal día, ya, o sea, dejo eso para un lado y ya me centro en lo bueno que tiene mi día. Pero claro que eso es como, pues no es tan fácil cambiarlo, pero también si Y, buscas como la ayuda y necesaria. fíjate, Ujú, ¿sabes? Ahorita que decías esto me recordó el tema cuando trabajamos sobre las emociones. Y fíjate que algo curioso, las emociones son nuestras aliadas, ¿eh? ujú, O sea, no son ni positivas ni negativas, son otra vez la misma palabra, útiles. Y, y resulta que si de pronto yo siento ira, es importante sentirla, es importante expresarla sí, en el lugar adecuado, con la persona adecuada, de la forma adecuada. Eso es lo que hay que aprender. Pero es importante sacar y vivir plenamente esa emoción para que no se instale. Como quien dice, la emoción necesita un ciclo de entrada y de salida. Y cuando una emoción de alguna manera explota de forma incontrolada, nos está dando un súper mensaje, nos viene a enseñar algo, nos está llamando la atención sobre un hecho o una situación no resuelta. ujú, Entonces, eh, si bien es cierto, como tú dices, que no nos podemos enfocar solo en lo que nos duele, en lo que nos preocupa, en lo que nos, como en un mal día, creo que el hecho de darnos cuenta que el mal día, más que mal día, nos vino a revelar algo. Y sí, cuando somos capaces de encontrar lo que revela, ujú, entonces dimos el paso. Mira, definitivamente son clave. Tú imagínate que el ser humano está formado por alma y cuerpo, ¿no? Y que por lo tanto, todo lo que sucede dentro de la persona, su dimensión espiritual, su dimensión mental, su dimensión espiritual, perdón, emocional y física, todo tiene que ver, todo es importante, todo abona a tu identidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hago cuando platicamos en los entrenamientos de las emociones o hacemos ejercicios sobre ellas? Lo primero es distinguir que las emociones son naturales. Se tienen porque son útiles en nuestra vida. Cada emoción tiene un sentido. ujú, No son neutrales. En qué aspecto? Aparecen por algo, nos reflejan algo o nos quieren decir algo. Entonces, lo primero que hacemos, no sé si te acordabas, era buscar o encontrar o identificar nuestro bosque emocional. ujú, ¿Cuáles son esas emociones que más se repiten, que más nos acompañan durante el día, si son por temporadas? Y cuando una emoción se repite mucho, 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 podríamos decir que tenemos una emoción crónica. Entonces, eso no, de alguna manera, rompe el equilibrio. Entonces, vamos a hacer el paralelismo con, pues, con las estaciones del año. Para los que no viven en Mérida, ¿verdad? Porque aquí no se notan mucho las estaciones, pero bueno, es útil que haya primavera, verano, otoño, invierno. ¿Para qué es útil? Para la naturaleza, para los seres humanos, para todo. O sea, se necesitan esos ciclos. En nuestra vida también se necesitan los ciclos emocionales, pero si algo se estanca y permanece, ahí hay un foco rojo. Ahí hay algo que necesitamos trabajar o tener pendientes o hacernos conscientes. Entonces, de alguna manera, esa es una de las cosas que hacemos para identificar el bosque emocional de la gente.
Y luego, pues, creo que es muy, muy importante trabajar en reconocer que la emoción es nuestra aliada, que la emoción viene a visitarnos para que nosotros encontremos algo que necesitamos sanar. Generalmente, no sé, una emoción de ira podría hablarnos pues de que sufrimos alguna injusticia y que tal vez esta injusticia se ha acumulado dentro de nosotros y por eso tenemos arranques de ira. Claro. No porque de natural seamos violentos y nos guste atacar. Generalmente es porque hay algo que me ha lastimado dentro y de manera inconsciente yo busco sacar esa emoción. Solo que cuando no lo hacemos conscientes, cuando no tomamos la decisión, cuando solo reaccionamos ante las emociones, podemos dañar a otros. En cambio, cuando vamos reconociendo lo que hay dentro, por qué me vino, por qué sucedió, qué recuerdo de la infancia puede estar asociado a esta situación, y si no tengo el recuerdo completo, eh, creemos en el valor de nuestro inconsciente trabajado de forma consciente, que no sé si te acuerdas que era, le damos salida a la energía de nuestro inconsciente aunque no lo podamos conceptualizar. De manera que durante el entrenamiento se puede trabajar el momento presente intuyendo que hay algo que lo provoca. Aunque no tengamos exactamente la respuesta, pero empezamos a trabajar sobre aquello. Y creo que eso nos ayuda pues a avanzar mucho, porque una persona que encuentra que la emoción le habla de sí misma, entonces puede dejar de culpar a otros por aquello que siente, Claro. puede dejar de señalar a los demás, porque ¿quién quiere que los demás sean los que tomen las decisiones por uno? Yo creo que en el fondo nadie. Nadie quisiéramos decir que por culpa de mi abuelita, mi mamá, mi tía, mi novio, mi esposo, mi hijo, yo soy como soy. Sin embargo, esas personas generalmente lo que hacen, por ese roce de la cercanía, lo que hacen es tocar nuestra herida. Y al tocar nuestra herida, nosotros nos sentimos atacados. Pero cuando lo entendemos y entendemos cómo funciona ese mecanismo, podemos darnos cuenta que esa persona probablemente lo único que está haciendo era actuar según su criterio. No nos quiere lastimar. Que a mí me lastime es porque yo tengo esa herida. Exacto. Y entonces ahí empieza a sanar mucho el tema de la convivencia, de las dificultades con otras personas a nivel, como decía, laboral, personal, familiar, porque nos hacemos cargo. Y una de las, no sé si definiciones o explicaciones que más me gustan es que este entrenamiento no te lleva a buscar culpables, ni siquiera en ti, ni siquiera decir yo me tengo la culpa. Y cambiamos la palabra culpable por la palabra responsable. ¿Y cómo vamos a ver esta responsabilidad? Como la habilidad de responder de una forma adecuada a las situaciones de mi vida. Entonces, al final, ¿qué importa quién me la hizo o quién no me la hizo? Sino yo qué quiero hacer con esto. Yo cómo voy a transformar esta experiencia en algo que me ayude a ser mejor. Yo cómo voy a aprovechar esto para crecer y aprender. Entonces, pues básicamente, Andy, esas son las cosas en las que trabajo, ¿no? Salud mental, de pensamiento sobre todo, salud emocional, en algunas virtudes y valores y lo más importante, en un enfoque amoroso de sí mismo. Claro. Por eso, cuando decías el título, dije, quiero llegar a lo más importante, ¿no? En la vida todos vamos a tener diferentes opciones de reaccionar, de decidir, de percibir la vida. Okay. Oye, pero ¿qué te parece si de esa manera de la vida se vuelve más amorosa? Exactamente. Dime. Y pero una pregunta, ¿cómo hacemos, ya para terminar, cómo cambiamos esa, o sea, cómo se nos puede hacer más fácil cambiar esas emociones que normalmente son las que nos duelen, las que nos hieren, las emociones con las que no estamos a gusto, cómo las hacemos para verlas de un lado amoroso, para así sanarlas, ajá, como de manera amorosa y de manera de no culpabilizar, porque muchas veces pues es difícil. Claro, fíjate que como toda la vida,
hay que buscar una nueva perspectiva. Entonces, primero lo que hay que identificar es la perspectiva de la persona, de uno mismo. ¿Cómo podemos identificar nuestra perspectiva? Es preguntarnos desde dónde tomo esta decisión, desde dónde actué, desde dónde tuve este pensamiento, desde dónde me siento de esta forma. Y cuando te preguntas desde dónde, generalmente hay dos polos. Puede haber otros, pero los que yo he identificado como más claramente es el miedo y el amor. El miedo es desde no quiero ser así, no me gusta esto, esto me molesta, esto me angustia, no quiero que siga sucediendo. Y la gente podría decir, bueno, eso es normal. Claro que es normal, pero esa es la perspectiva que nos enferma. Y por eso hay que dejar de normalizar el miedo. El miedo nos llena de carencia, nos llena de temor, nos llena de energía negativa. El miedo es útil, claro, es una emoción, pero es útil para cuando, no sé, corre peligro tu vida. Entonces, por miedo salto la barda, por miedo, ok, claro que es importante, pero si mi vida en general está basada en el miedo, ahí hay no un foco rojo, ahí hay una dificultad muy, muy grande de poder ver la vida con plenitud y felicidad. Entonces, ¿cómo se empieza a cambiar esta perspectiva? Como decíamos al inicio, trabajando hacia adentro. Si yo empiezo a tratarme de manera amorosa, a no juzgarme, y recuérdame, antes de terminar, hacer un comentario sobre el juicio. Si trato de verme de manera compasiva y bondadosa, voy a entender que tengo mucha más energía, voy a sentir que tengo mucho más energía para lograr lo que quiero. Y algunas personas no entienden tan fácilmente cómo se hace este cambio de perspectiva, por eso te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tengo una hija a la que quiero mucho y mi hija es joven y me dice que va a ir a un bar. Pero curiosamente a mí me dijeron hace una semana que en ese bar pasó algo peligroso o que le metieron droga a alguien en su vaso. Yo puedo actuar por miedo y es racional tener miedo. Que mi hija me diga, oye, mamá, me voy a este lugar y tal. Y yo decir, no, angustiada. ¿Por qué? Porque, porque prevalece en mí el miedo. ¿Está mal sentir miedo? No, no está mal. Pero ¿qué tal si transformamos este miedo en amor y le decimos a nuestra hija, en lugar de decirle, no vas o sí vas, porque te vas a dar cuenta que al final la decisión, puedes tomar cualquier decisión desde el amor y viviéndola desde el amor es mucho mejor que viviéndola desde el miedo. Claro. Entonces yo le puedo decir a mi hija, no me gustaría que fueras porque sentí miedo, pero yo confío en ti. Yo sé que eres una persona inteligente. Yo sé que si te digo esto que pasó, tú vas a estar atenta. Y yo te amo. Claro que me gustaría que no te pasara nada, pero también sé que tú tienes que vivir tu vida. Solamente te aviso, no para que tengas miedo, para que te hagas responsable. Claro. Entonces, es lo mismo. Todas las personas, o bueno, esas mamás sintieron miedo. A una le dijeron, ni loca vas a ese lugar. Y tal vez la otra, la misma hija dice, ay mamá, ¿sabes qué? Ni quiero ir. La verdad tienes razón que te hayas preocupado y creo que tampoco es tan importante. O al revés, gracias por decírmelo, voy a estar muy pendiente, gracias por confiar en mí. Entonces, ¿ves cómo el amor transforma positivamente? Sí. El miedo nos hace perder nuestro valor, nuestra esencia, porque entonces nos pone en una posición de inseguridad. ¿Y qué es lo que queremos? Que las personas se vayan haciendo cada vez más seguras de sí mismas. Seguras que no significa temerarias, que sean capaces de sopesar la realidad y tomar una decisión conveniente. Y bueno, y lo que te dije que me recordaras, pero ya me acordé del juicio, es cuando yo les digo a las personas, no te juzgues, no te maltrates. Me refiero sobre todo a no te califiques, a no
te pongas como puntos, muy mal, muy bien. Más bien yo les digo que se pregunten. Cuando digas, pienses o hagas algo, pregúntate si fue útil para tu vida. Si no fue útil, transfórmalo. En lugar de decir, ay, qué mal que hice esto, qué mal que no me funcionó. Entonces no vas a perder tu juicio crítico por no juzgar. Vas a seguir manteniendo un juicio crítico porque vas a ver lo que te conviene y lo que no, pero lo que no vas a hacer es atacarte o calificarte, porque tal vez traemos ese aprendizaje de la niñez. Ah, tienes 10, tienes estrellita, tienes tal. Y entonces a veces trabajamos por esa aceptación de cómo me perciben los demás y la volvemos una autopercepción, pero no siempre hay estrellita, no siempre hay 10. Y eso no me hace menos valioso. Si yo soy funcional, ¿de qué me sirve una estrellita o un 10? Lo que me importa es tener una vida equilibrada. Y creo que eso puede ayudar. Por eso te quería hacer el comentario del juicio crítico. Sí. No, y Pues nada, muchas veces creo que cuando tenemos o sea, como nos juzgamos mucho, creo que actuamos de manera para hacer bien las cosas, para que en nuestra perspectiva nosotros seamos los mejores y para los demás, pero cuando no conseguimos eso, como que se nos va bajando como nuestra autoestima, sí, o se nos va bajando, entonces como que es difícil ya como interiorizarnos y voltear a ver hacia nosotros de que por qué estoy sintiendo esto o cómo puedo hacer para yo mejorarlo, pero de una manera padre, o sea, de que cómo puedo ser ok, de que ya saqué 5 en el examen, cómo lo voy a hacer para sacar un 8 pero no para hacerla mejor, sino para o sea, para sentirme bien yo y decir, ok, estudié bien, o sea, un 10 estudié bien, me siento orgullosa. Entonces siento que cuando somos duros con nosotros mismos, como que queremos, o sea, como que se nos desvanece esa seguridad, pero aparte queremos alcanzarla y es como un esfuerzo máximo que hacemos que realmente no lo estamos alcanzando, ¿sabes? No sé si me di a entender, creo que me revolví mucho, pero... no, no, no. Puede ser que te hayas revolvido o revuelto, perdón, Revuelto, pero perdón, revuelto. creo que, Revolvido. pero, pero lo importante no es eso. O sea, yo digo que lo importante es recordar que cada persona tiene una manera de aprender. Y todo el tema de las inteligencias múltiples no está muy desarrollado en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Si no encajas en el modelo de inteligencia de este colegio, de esta institución, de este tipo de familia, entonces la gente cree que es tonta. Pero ¿qué crees? Lo que no ha encontrado es su manera de aprender. Sí. Y cuando encontramos nuestra manera de aprender, de verdad disfrutamos tanto, porque entonces la calificación, la estrellita, el reconocimiento no se vuelve lo prioritario, se vuelve prioritario el que yo encuentre la mejor manera de hacer las cosas por mí misma. Sí. Y tal vez mi amiga, mi hermana, mi prima va a encontrar una manera diferente. Y no porque sea diferente es opuesta, simplemente es la suya. Y ahí es donde viene la identidad. Creo que este es otro tema que también es muy importante, encontrar nuestro tipo de aprendizaje. Claro. Porque igual lo veo en problemas, o sea, normal. Muchos tenemos como maneras diferentes de aprender de los problemas y mucho, creo que a veces como juzgamos a las otras personas cuando nos cuentan un problema, una situación y nosotros, pero es que ¿por qué no lo hace así? O sea, ¿por qué? Y es como, Tal cual. sí, tu manera es muy diferente a la de él, ella. O sea, tu manera de aprender y ver las cosas es muy diferente. Ya, si la otra persona realmente como que estamos viendo que no está como dando frutos, buenos frutos los que está haciendo, pues intenta ayudarla, pero si realmente no está haciendo como tus procesos de aprendizaje, pues no hay como razón para molestarse, porque realmente somos personas muy diferentes a las que actuamos muy diferente, resolvemos muy diferente y aprendemos muy diferente, ya sea muy rápido o un poco menos, o sea, un poco más lento. Me encanta eso de que cada persona tiene su proceso. Al final, para mí es la respuesta prácticamente al 90% de las Sí, cosas. El proceso personal de cada ser humano debe ser respetado, valorado, exacto. porque es tuyo. Que no me gusta porque no se adecua a mí, pues
ve qué haces, pero no es el tuyo, no tienes por qué Exacto. juzgarlo y tienes por qué molestarte. Y fíjate que ahora que decías eso, me quedó nada más en el tintero comentarte que generalmente tenemos una adicción a la identificación. ¿Qué significa esto, Andy? Que las personas nos identificamos o con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. ¿Qué significa identificarse? Que creo que esos pensamientos o sentimientos o acciones o palabras soy yo. Entonces, cuando alguien da una opinión o muestra una manera diferente de la que yo dije, pensé o sentí, me siento atacado. ¿Por qué? Porque siento que la persona no me valora, cuando la persona lo único que tiene es una manera diferente de ver. Exacto. Así que todo el tema de la desidentificación mental y emocional se me hace clave para vivir con más plenitud y también más libre, ¿no? O sea, sin estar tan agobiado. Sí. Que tu esposo y tú, o tu novio y tú fueron al cine y a uno le encantó la película y al otro no, no significa que no te quiere, porque no le gustó lo mismo que a ti. Exacto. Significa que tienen gustos diferentes, pero parece mentira. Cuando eso escala, a veces se vuelve el problema principal, por ejemplo, en las parejas, en las familias. Y cuando les desenmascaras el tema de la desidentificación, te dicen, no, hombre, o sea, yo vivía en esa cárcel queriendo que la persona llegara a pensar como yo, a sentir como yo. Y eso es muy frustrante porque no se puede. Sí, exacto. Puedes compartir, pero no van a ser clones. Exacto. En fin, qué padre, Andy. Qué bueno que estás haciendo estas reuniones y que estás trabajando con la gente y te deseo muchísimo éxito. Me encanta tu energía, me encantan las ganas que tienes de compartir y pues también te deseo muchísimo éxito. Gracias. No, Vero, mil gracias a ti por aceptar. Creo que, bueno, ahorita inicié, o sea, lo volví a iniciar, pero ya llevo como varios episodios y creo que me tardé en invitarte, no sé por qué, pero no, mil gracias por aceptar y bueno, por platicar todo, o sea, tu experiencia y todos tus procesos y toda como tu terapia para ayudarnos, para ayudar a las diferentes personas. Y mil gracias, Vero. Me encantó tenerte aquí. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Ojalá les guste mucho y más que nada les sirva muchísimo. Y ya saben, denle like, suscríbanse y bueno, disfrútenlo mucho. Y mil gracias. Bye, Vero, mil gracias. Vaya, Andy, gracias a ti.